Jesús, te pedimos que tú nos curas con tu sangre en esta mañana. Y conforme dice tu palabra, el ángel de Jehová canta alrededor de los que le temen y le defienden. Señor, que en esta mañana, Señor, sea tu palabra ministrando nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente. Señor, que sea tu Espíritu Santo obrando en nosotros en esta mañana. Señor, yo quiero darte gracias, Señor. Quiero darte gracias en esta mañana. Queremos darte gracias en esta mañana. Señor, queremos darte gracias en esta mañana. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Dios les bendiga a todos, a todas en esta mañana. Tome su asiento, aquellos que están de pie, póngase cómodo, cómoda en esta mañana. Yo creo que Dios habla. A veces de una manera que tenemos que prestar mucha atención para entender, pero Dios habla. Yo creo que nosotros hemos alabado a Dios, hemos bendecido, exaltado a Dios, y yo creo que tenemos que escuchar a Dios hablar a nuestra vida. Es mi opinión personal. Si hay algo que el cristiano necesita en este tiempo, es que Dios le hable. Porque la Biblia dice que lumbrera es a mi camino tu palabra. Y la palabra endereza nuestro camino. Y si hay algo importante para cada uno de nosotros, hermano, hermana, es que Dios nos hable. ¿Para qué? Para poder tener dirección de Dios. Te enseñaré el camino por el cual debes de andar. Y dice, y sobre ti fijaré mis ojos. La Biblia dice, gloria al nombre de Jesús para siempre, en el libro de Génesis 40:23 dice lo siguiente, que había un hombre, Copero el rey, que estaba preso junto al panadero y también junto a José, que cuando él fue libre, el copero dice que se olvidó de José, se olvidó, no se acordó más de José. Cuando pensamos, cuando creemos que es el diablo y no lo es. En esta mañana, gloria al nombre de Jesús, quiero hablarte y compartirte y que entiendas en esta mañana a lo que quiero llegar. Hermano, es que Dios te encuentre en el lugar que te dejó. Y quiero repetirlo, que Dios te encuentre en el lugar que te dejó. Todos conocemos y hemos hablado y algunos hasta han predicado, gloria al nombre de Jesús, cuando Jesús, el Hijo de Dios, fue tentado en el desierto. Pero la Biblia dice que fue el Espíritu Santo que lo llevó a aquel lugar. Cuando Dios te pone, gloria al nombre de Jesús, y Dios te va a llevar en un lugar específico, gloria al nombre de Jesús para siempre, quiera Dios que Dios te encuentre ahí. Quiera Dios que Dios te encuentre. Porque, hermano, cada uno de nosotros podemos hacer un montón de cosas. Podemos ser lo mejor de lo mejor en lo que querramos. Podemos ser grandes predicadores, oradores, lo que usted me quiera decir. Pero quiera Dios que te encuentre en el lugar que te dejó. La Escritura, la palabra de Dios, habla de un hombre llamado Daniel, que en determinado momento, gloria al nombre de Jesús para siempre, este hombre fue metido en un lugar, en un foso, en una cueva, junto con leones. Ahí lo pusieron, lo encerraron. Pasó la noche, estuvo toda la noche en aquel lugar. A la mañana temprano fue al rey y comenzó a los gritos diciendo: Daniel, ¿estás ahí? Tu Dios te ha podido. ¿Dónde estaba Daniel? ¿Dónde estaba? ¿Por qué? Porque hoy por hoy, hermano, a causa de las luchas, de las pruebas, las dificultades, hermano, muchas veces no estamos en el lugar que Dios nos dejó. No estamos en el lugar que Dios nos dejó, por la razón que sea.
¿Por qué? Porque las luchas son grandes, porque las pruebas son grandes, porque tenemos unos anhelos, porque tenemos unos deseos, porque creemos que estamos mejor allá que allá. Y volvemos a José. ¿Usted sabía que José, hermano, tenía la llave de la cárcel? Yo siempre pienso y medito, digo, él se podía haber ido, él tenía la llave de la cárcel. Él era el carcelero. Pero ¿dónde lo había dejado Dios? Adentro de la cárcel. Y de repente él le dijo al copero y al panadero en aquel momento, bueno, a ver si cuando ustedes salgan de acá se acuerdan de mí. Y la escritura, la palabra de Dios dice que cuando el copero salió, el panadero fue muerto, cuando el copero salió, dice que se olvidó de la promesa, se olvidó de José. Y José siguió ¿dónde? En la cárcel por 2 años más. La Biblia habla de 3 varones, Sadrac, Mesach y Abednego. Fíjense que son diferentes tipos de personas, diferentes tipos de gente, pero todos siervos de Dios. Y todos estaban donde Dios lo había dejado. Porque si usted me dice a mí que cuando usted está en la lucha y en la prueba y usted quiere salir corriendo, Dios que quiere que usted salga corriendo. No. No. Si Dios te pone en una situación y una circunstancia, es para que estés en ese lugar. La Biblia dice que Pablo y Silas, por predicar el Evangelio, fueron a la cárcel. Ellos no arreglaron, no patearon, no se enojaron con Dios, no se desesperaron, no se angustiaron. Ahí comenzaron a adorar a Dios en la cárcel. Cuando Dios ¿por qué? Porque así como Dios te lleva a cierto lugar y permite ciertas cosas en tu vida, si vos escudriñás la palabra de Dios, es Dios el que después te abre la puerta. Lo importante es que Dios te encuentre ahí. Y dice que Pablo y Silas estaban en la cárcel, lo pusieron y comenzaron a alabar a Dios. Y comenzaron a bendecir a Dios hasta que la puerta de la cárcel se abrieron. Y hay algo que ha estado ministrando en mi corazón para compartir y eso, que Dios te encuentre en el lugar que te dejó. No, pero lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo. No, lo que pasa es que me pasa es, no, porque es muy duro, porque es muy difícil. Cada uno de estos personajes que yo te he nombrado, para ellos también fue difícil. Pero había algo que era importante. Ellos estaban en el lugar que tal vez te dice, no, pero aquí Dios no me trajo. Yo creo que sí. Es que nosotros a veces no nos damos cuenta. Y creemos, como te decía al principio, y pensamos que es el diablo. Porque cuando la gente le va mal, cuando tiene problemas, lo primero que piensa es el enemigo se levantó en contra de mí. Es que el enemigo me está atacando, el enemigo... Pero y entonces que el diablo tiene más poder que Dios. ¿Y si es Dios? Jesús dijo en su humanidad, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Pero ¿sabe lo bueno de todo esto? Que Jesús estaba en el lugar que Dios lo quería. Porque eso es, estar en el lugar que Dios te quiere. No importa, gloria, si brillás. No importa si volás alto. No importa si te reconocen. No importa si te aplauden. Es estar en el lugar que Dios te quiere. Y la Biblia habla de Sadrac, Mesach y Abednego, hermano. Y por no adorar aquella estatua, por no estar de acuerdo con esas leyes, dice la palabra de Dios que fueron echados dentro del horno de fuego. Metidos dentro del horno de fuego. Ahora mi pregunta para usted, y no me conteste. ¿Dónde estaba Jesús en ese momento? ¿Dónde estaba Jesús en ese momento? Si dice que el rey miró hacia adentro y habían metido a 3, y dice que miró y miró y miró y miró, y habían 4. ¿Estaba afuera? Estaba afuera. Pero Sadrac, Mesach y Abednego estaban en el lugar que Dios quería. Y capaz que en este tiempo hay cosas, hay situaciones, hay circunstancias. Pero no trates de salir por la tuya. No trates de tomar decisiones por la tuya. No trates de hacer cosas por la tuya. Espera en Dios, porque la Biblia dice que debemos de esperar en Él en todo tiempo. No a veces, en todo tiempo. ¿Sabe? Hay muchos cristianos, hermano, que parece que no van a florecer. Hay cristianos que parece que no van a destacar.
Hay cristianos que parece aún se sienten como que están detenidos. Están en el lugar que Dios los dejó. Están en el lugar. Y cuando uno está en el lugar que Dios te deja, en el propósito de Dios, hermano, es bendición para tu vida, aunque no se vea para todos. ¿Entiendes? Porque a veces parece que entre nosotros, los cristianos, como que hay una competencia. Y bueno, a ver quién puede brillar o alcanzar o tener. Y el que tiene 10 dones quiere 25, y el que quiere aquel. Y entonces, como que se va transformando en una competencia. Gloria al nombre. ¿Por qué? Porque pensamos, hermano, gloria al nombre de Jesús, que es importante lo que podamos tener. Y hermano, lo importante es estar en el lugar que Dios te dejó. En el lugar que Dios te puso. Y dice la palabra de Dios que Sadrac, Mesach y Abednego, dentro del horno de fuego, gloria al nombre de Jesús, estaban en el propósito y en el plan perfecto de Dios. A veces, hermano, cuando la gente le va todo bien, dice, ay, estoy en la voluntad de Dios porque todo me va bien. Y no es cierto. Y a veces la gente, cuando todo le va mal, todo le va mal. Porque el cristiano, hermano, la palabra de Dios dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Si usted tiene luchas y pruebas y dificultades, déle gloria a Dios. Porque es el proceso del cristiano. Porque es el proceso que Dios nos da. Si usted, hermano, gloria a Dios, parece, hermano, que no brilla, no se preocupe. Parece, hermano, que no avanza. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. Capaz que usted está, gloria al nombre de Jesús, como cuando el pueblo de Israel daba vuelta a través de Jericó y parece, hermano, que las murallas no van a caer, parece que las cosas no van a cambiar. Pero cuando usted está en el propósito de Dios, hermano, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo entienda, aunque nadie lo reconozca, usted está en victoria. Porque no depende de lo externo, no depende de los demás, depende entre Dios y usted. Estar en el lugar que Dios te quiere. ¿Cómo me gustaría estar en otro lugar? ¿Cómo me gustaría estar? ¿Cómo me gusta? Dios tiene su lugar para cada uno de nosotros. Dios tiene un lugar para usted. Y la Biblia dice que Sadrac, Mesach y Abednego fueron metidos dentro del horno. Y, hermano, muchas veces nosotros estamos en la misma situación, pero es para que Dios haga Él resplandecer su rostro sobre nosotros. Así que, en vez de nosotros, hermano, quejarnos, querer cambiar, gloria, por nuestras propias fuerzas algo, dejemos a Dios obrar. Dejemos a Dios obrar. Había un hombre de Dios, un profeta, gloria al nombre de Jesús, que se encontraba, hermano, preso en la cárcel. Y dice que mientras estaba preso en la cárcel, hermano, Dios le habla, hermano, y Dios le dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces, que están ocultas. En ningún momento le habló el tema de que él estuviera en la cárcel. Ahí Dios lo tenía y ahí Dios lo quería. Y a veces, hermano, estamos en el lugar que Dios nos quiere, en el plan que Dios nos quiere, el propósito que Dios nos quiere, hasta que Dios determine o Dios nos abra la puerta que nos quiere abrir. Pero muchas veces tenemos que tener mucho cuidado, hermano, muchísimo cuidado, gloria al nombre de Jesús, porque muchas veces nosotros somos engañados por nuestros propios sentimientos, por lo que los demás dicen, gloria, y cometemos el error de movernos de lo que Dios tiene para nuestra vida. Porque el plan de Dios, hermano, no es como el nuestro, hermano, un plan que, bueno, un día vamos para un lado y otro día vamos. No, el plan de Dios para tu vida y para mi vida es perfecto. Y aunque no lo entiendas y aunque no lo veas, aunque no comprendas un montón de cosas, quédate donde Dios te dejó. Sí, pero pastor, esto, hermano, gloria al nombre de Jesús. No quiero entrar en algunos detalles, pero y cada uno tiene sus opiniones, cada uno tiene sus pensamientos, pero muchas veces aún dentro del matrimonio habrán problemas y dificultades, pero no es para que salga, no, lo que pasa que Dios me llamó a paz, no, lo que pasa que Dios me dijo, no, hermano, vamos a lo que realmente la palabra de Dios nos dice y mantengámonos firmes, gloria a Dios, en esas circunstancias como en muchas otras. No, es que he perdido la tranquilidad, esto, lo otro. Hermano, si estamos en el lugar que Dios nos quiere,
Tarde o temprano Dios nos va a bendecir y tarde o temprano Dios nos va a sacar a luz. ¿Entiendes? Tenemos que estar en el lugar que Dios nos quiere. No en el lugar que yo quiero, no en el lugar que a mí me parece, no en el lugar que todo el mundo quisiera que yo estuviera, en el lugar que Dios escogió para mí. De la misma manera que Daniel, gloria al nombre, lo metieron allí. Muchos de nosotros, hermanos, somos antiprueba, antidificultad, antilucha. Cada vez que viene un problema en nuestra vida comenzamos a renegar y comenzamos a sentirnos mal y ya nos enojamos, no vamos a la iglesia, no esto, no lo otro, porque hermano, ¿y si es Dios quien está trabajando en nuestra vida? Si es Dios que nos está procesando, si es Dios que tiene un plan con nuestra vida y va por ese lado, ¿por qué nosotros no aceptar el plan y el propósito? Muchos cristianos corren de un lado para el otro y corren de un lado para el otro. ¿Por qué? Porque no ven lo que quieren ver, no entienden lo que están pasando. Pero aún así, hermano, el plan de Dios para tu vida y para mi vida es perfecto. Aunque yo no lo entienda, aunque mi familia no lo entienda, aunque la gente no lo entienda, tenemos que nosotros estar en el lugar que Dios nos quiere, el lugar que Dios nos dejó. A veces pensamos, hermano, gloria al nombre de Jesús, que es el enemigo, y no es el enemigo, es Dios. Es Dios obrando nuestra vida. Y no lo vamos a entender, tal vez no lo vamos a comprender, tal vez no vamos a estar de acuerdo, tal vez nuestros pensamientos son totalmente diferentes. Pero uno tiene que aceptar lo que es el propósito, lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida. Decimos, gloria al nombre, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Adoramos a Dios y decimos, yo quiero hacer la voluntad. Bien, hacer la voluntad, estar en el lugar que Dios quiere, en el lugar que Dios escogió para nuestra vida. Porque ahí vamos a ser bendecidos. Yo le pregunto en esta mañana, ¿dónde Daniel fue bendecido? En el pozo, donde estaban los leones. Cuando después lo sacan y ponen a aquellos que habían estado contra de este hombre, todos murieron. Pero ¿dónde estaba Daniel? En el lugar que Dios lo había puesto. Sadrach, Mesach y Abednego, ¿dónde estaban? En el lugar que Dios los quería. Y allí estaba Dios con ellos. José, gloria al nombre de Jesús para siempre, ¿dónde estaba? En el lugar. Porque si no hubiera pasado todas las cosas que pasó José, nunca hubiera llegado a ser lo que Dios quería que sea. Y a veces nosotros creemos, gloria al nombre de Jesús, porque la lógica nos dice que para alcanzar arriba hay que subir. Pero la palabra de Dios muchas veces es diferente. Porque cuando yo leo diferentes personajes, para llegar arriba hay que ir abajo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que se humilla... Y a veces nosotros decimos, para llegar arriba tenemos que subir. Y Dios dice, no, para llegar arriba hay que bajar. Si no, pregúntele a Jesús. Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, el primer lugar donde fue para abajo. Y después para arriba. Y con este pasaje con esta situación quiero terminar, para que usted se dé cuenta hasta dónde llega, hermano, cuando uno, gloria al nombre de Jesús, aprende y quiere estar en el lugar que Dios lo dejó. No te estoy diciendo en el lugar que Dios te va a dejar. Dios ya te dejó. Y cuando hablo en el lugar no estoy hablando de una iglesia física, no estoy hablando de matrimonio, no. Yo creo que cuando uno busca a Dios, sabe en lo espiritual el lugar que Dios tiene. Y entonces viene el viento, viene el mareo, como dice la palabra, que el que edificó sobre la roca, no le va a tirar. La Biblia habla, hermano, que en una oportunidad había unos hombres que iban a enterrar a un hombre que estaba muerto. De repente se empezó a armar una guerra, una batalla, y corrían unos para un lado, otros para el otro, y los que llevaban a este muerto, hermano, dijeron, vamos a deshacernos del muerto. Y lo tiraron en una cueva, y resulta que en esa cueva, ¿quién estaba? Los huesos de Eliseo. Y la palabra de Dios dice que cuando estos hombres tiraron al muerto, donde estaban los huesos de Eliseo, que hacían 2 años más o menos, que había muerto Eliseo, cuando tiran al muerto con los huesos de Eliseo, dice que el muerto se levantó. Gloria a Dios. Sé espiritual. Aunque te sientas que estás como esos huesos, pero si estás en el lugar que Dios te dejó, vas a dar fruto, vas a bendecir, vas a salir adelante, porque para Dios no es imposible. ¿Qué peor, hermano, que Eliseo? Puro hueso seco. Puro hueso seco. Pero cuando estás en el lugar que Dios te dejó, ahí se te bendición.
Y ahí vas a ser bendecido. Sí, pero pastor, siento que no tengo nada que dar. No te preocupes. No somos nosotros. No somos nosotros. Es estar en el lugar que Dios nos dejó. Si usted supiera cuánta bendición, cuánta victoria trae, hermano. Porque, a ver, podemos orar un montón. Y yo no estoy en contra de la oración, pero podemos orar un montón. Podemos ayunar, podemos cantar, podemos predicar. Pero si no estamos en el lugar que Dios nos dejó, ¿cómo vamos a ser canal de bendición? ¿Cómo vamos a ser canal de bendición? Decía el profeta Jeremías, el profeta Jeremías decía, cuando se ponía mal, cuando se enojaba por todos los problemas que tenía, decía, no quiero saber más nada de Dios, no quiero seguir adelante, que esto, que lo otro, y de repente dice, pero siento un fuego, ¿y aquí me quedaré? Y Jeremías ganó uno solo, pero estaba en el lugar que Dios nos dejaba. Yo creo que en esta mañana tenemos que entender la importancia de estar en el lugar que Dios nos dejó. No, pero estar en el lugar que Dios nos dejó. Marta y María. Y Marta corría, Marta corría. Y María estaba. Lo dijo Jesús, no lo dije yo. Ella escogió lo mejor. Ella escogió lo mejor. Es tiempo de estar en el lugar que Dios dejó. Amén. Yo creo, y se lo digo de esta manera para ver si usted lo entiende mejor. La Biblia dice que somos un cuerpo. Algunos brazos, algunos pies, manos, lo que quiera. Estar en el lugar correcto. Y el lugar correcto no lo elijo yo, no lo decido yo. El lugar correcto lo decide Dios. Dios es el que te pone en el lugar que te pone. Te vas a pinchar, te va a doler, vas a llorar, gloria al nombre de Jesús. Vas a tener problemas. Claro que sí. Claro que sí. Yo no te voy a mentir y te voy a decir, ponete y quédate en el lugar que Dios te dejó, que todo te va a ir bien, porque te voy a mentir, ¿no? Te voy a decir, quédate tranquilo, porque si Dios te ha hecho, tú te vas a salir bien. Cuando sabemos que no es cierto. No es cierto. Vamos a ser golpeados, vamos a ser atacados, ¿entiendes? Pero es así. Así funciona esto. Jesús dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, Jesús estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, haciendo lo que Dios quería. Y se sentía desamparado. Y era el Hijo de Dios. No podemos esperar otra cosa. Por eso en este tiempo, gloria a Dios, más allá de todos nuestros deseos, anhelos, todo lo que queremos, no queremos, todo lo que deseamos, estar en el lugar que Dios nos quiere. Yo digo siempre, hermano, ¿sabe qué pasa? Después cuando Dios nos quiere bendecir, nos sale a buscar y no nos encuentra. Cuando Dios nos quiere bendecir, no nos encuentra. Sadrach, Mesach y Abednego estaban en el horno de fuego. Cuando Jesús entró al horno de fuego, ¿quién estaba? Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando el rey Darío fue, Daniel, acá estoy. Es cuando Dios dice, Martínez, cuando dijeron, vayan a buscar a José, que tenemos unos problemas acá, unas revelaciones y no sabemos para dónde ir. Traigan a José. ¿Dónde está José? Ni idea. Lo habíamos dejado en la cárcel, pero un día se aburrió y se fue. Y a veces nosotros así. Dios te quiere en el lugar que Dios te dejó. El lugar que Dios te dejó. No otro lugar. Ay, pastor, a mí me gustaría el lugar que tiene mi hermanito o mi hermanita. A mí me gustaría cantar como los ángeles, pero quisiera, ¿no? En el lugar que Dios te dejó. 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 Aunque estés de acuerdo o no estés de acuerdo, aunque te guste o no te guste, aunque lo entiendas o no lo entiendas, gloria al nombre de Jesús, es el lugar que Dios te dejó.
A veces no queremos ser oreja, a veces no queremos ser dedo, a veces no queremos ser pie. Todos queremos ser cara, aunque no nos ayude para nada, pero queremos ser. Hermano, el lugar que Dios te dejó. Yo necesito que usted incline por un momento su rostro. Solamente le vamos a pedir que Dios nos ayude, que podamos en esta mañana, que podamos entender. Capaz que usted es uno o una de los que le dice a Dios, Señor, es que esto yo ya no puedo más, no soporto más. O le dice, esto es demasiado para mí. Pero estoy en el lugar que Dios me dejó. En el lugar que Dios me dejó. Y si no estás en el lugar que Dios te dejó, que puedas estar en el lugar que Dios tiene para ti, que Dios escogió para ti. Hubo un hombre, un profeta de Dios, más allá de que muchos han dicho que no era profeta de Dios, pero bien, es un profeta de Dios, fue un profeta de Dios. Entonces este hombre se puso a orar, porque claro, cuando queremos salir del lugar que Dios nos dio, vamos a orar. Y se puso a orar. Entonces Dios le habla a este profeta y le dice al profeta, no. Y como todo espiritual que hizo el profeta, volvió a orar, porque dijo, capaz que orando que Dios cambie su pensamiento. Y Dios dijo que no. Pero Balaam quería irse con Balac, allá donde estaba la bendición, donde estaba la prosperidad, donde parecía que todo iba viento en popa. No había quien lo parara, Balaam. La mula, el pastor que está predicando ahora, era más inteligente que Balaam. Y Balaam quería ir. Y la mula decía no. Y fíjese que Balaam había orado y el pastor, la mula, no había orado, pero Balaam había orado. ¿Y qué quería Balaam? Quería ir. Y usted ya sabe la respuesta. ¿Qué hizo Balaam? Porque para eso oró. Por eso la gente dice, pastor, pero oré. Y yo me pregunto muchas veces, digo, ¿qué tiene que ver? Pastor, hice, pero oré. ¿Qué tiene que ver? Porque si uno tiene que orar para hacer la voluntad de Dios, por lo menos a mí me enseña la Biblia así. No es que oro para hacer lo que pienso, me gusta o quiero. Oro para hacer la voluntad de Dios. Eso lo entiendo así yo. Y Balaam oraba. Y un día se fue. Y la Escritura dice que pasó el tiempo y un día hubo una guerra. Y el enemigo fue derrotado. ¿A qué no sabe quién andaba entre los derrotados? ¿Quién estaba entre los derrotados? Balaam. Simplemente, ¿sabe por qué? Porque no se quedó en el lugar que Dios lo había dejado. En el lugar que Dios lo había dejado. Y este mensaje sencillo, aparentemente sin muchas cosas que explicar, solamente nos dice que estemos en el lugar que Dios nos dejó. En el lugar que Dios te dejó. Porque ahí vas a fructificar, ahí vas a prosperar, ahí vas a salir adelante, ahí vas a ser bendecido. Ahí te va a ir bien, estando en el lugar que Dios te dejó. Padre, en esta mañana, Señor, queremos acercarnos delante de ti, queremos presentarnos delante, Señor, pocas palabras, Señor, pedirte, Señor, que nos ayude para que podamos estar en el lugar que tú nos dejaste, en el lugar que tú, Señor, preparaste para nosotros. Señor, decía el salmista, hermosa es la heredad que me ha tocado, en tu plan, en tu propósito, en todo lo que tú anhelas y deseas para nuestras vidas. Ese plan es perfecto.
Por eso en esta mañana, ayúdanos, Señor. Ayúdanos. 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 Tu palabra dice que cuando la cárcel tembló, las puertas se abrieron. Dice que el carcelero, Señor, fue al calabozo donde estaban Pablo y Silas a buscarlo. Ayúdanos, Señor, que podamos, Señor, estar en el lugar que tú planeaste para nosotros, planeaste para nuestra vida, planeaste para nosotros. Yo quiero pedirle a aquellos hermanos, hermanas, que necesiten la oración para orar